continuar con el cuarto módulo de su curso virtual, Protección y Asistencia a las Víctimas LGBTI. Quiero comentarles que es muy importante que tengamos atención en estos momentos acerca de este cuarto módulo. Generalmente en el Ministerio Público hemos explicado el procedimiento de asistencia y protección a las víctimas, testigos y colaboradores eficaces, pero de otros delitos. Delitos como puede ser corrupción de funcionarios, crimen organizado, lavado de activos, violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, trata de personas, etc. Pero no hemos enfocado cómo aplicar el procedimiento de asistencia integral a favor de las víctimas y testigos de estos casos que están vinculados, por ejemplo, a atentados contra la vida, el cuerpo, la salud y muchos otros delitos, pero en agravio de personas que pertenecen a este colectivo y esta población tan vulnerable como es la población y el colectivo LGBTI. Algunas noticias para empezar a conversar sobre este tema, en este módulo que, les repito, merece una especial atención. Por ejemplo, en Huancayo, un estilista fue hallado muerto al interior de su local. Los vecinos comentan y comentaban que esta persona era muy tranquila, conocido como Denis. Lamentablemente, él fue asesinado, fue encontrado en Chilca, en el local de su peluquería, y muchos consideran que esto ha sido una especie de crimen de odio por su homosexualidad. Es decir, ¿cómo se vincula un atentado contra la vida, la integridad de esta persona que los vecinos catalogan como tranquilo y finalmente muere asesinado? Luego tenemos otra noticia que proviene de Trujillo. Asesinan de 4 balazos a un adolescente travesti de 14 años. La prensa lo muestra así, muestra la noticia de esta manera. Esta víctima vestía un polo, chaleco, short jeans, medias panties y zapatillas. Estaba tomando licor, acudió a una fiesta y luego fue asesinado por 2 sicarios que le dispararon a quemarropa. Lamentablemente, este crimen también está vinculado en el norte de nuestro país, en Trujillo, como una clara muestra del odio hacia los homosexuales. Eso lo manifestó Luisa Revilla, la primera regidora transgénero del Perú. Y una noticia que nos causa especial dolor a todos y que merece un comentario especial también. En Iquitos, un menor de edad se suicidó tras revelar su homosexualidad. Un niño de 14 años se ahorcó en la ciudad de Iquitos, luego que su padrastro le rapó el cabello al enterarse que este niño era homosexual. Esta noticia principalmente nos causa mucha aflicción y creo que todos ustedes también van a compartir esta pena, porque este niño reveló la orientación sexual, la opción sexual que tenía. Lamentablemente su padre reaccionó de una manera totalmente inadecuada, totalmente agresiva, y este niño tomó la fatal determinación de quitarse la vida. Esto es lo que ocurre en nuestro país, esto es lo que ocurre a nivel mundial. Generalmente, las personas que optan por otra identidad de género, por ser gays, transexuales, lesbianas, bisexuales, la opción sexual que ellos consideran que les nace, que es algo prácticamente que fluye de su personalidad, de sus sentimientos, de su orientación, no es bien tomada por las personas, por los ciudadanos, por las autoridades incluso. Entonces, vamos a conversar como un panorama, una introducción sobre este módulo respecto a cómo se manifiestan las discriminaciones y las afectaciones de los derechos de estas personas LGBTI. Generalmente, estas vejaciones a sus derechos fundamentales se manifiestan a través de violencia, discriminación, estigmatización y una clara vulneración a sus derechos que les impide acceder, por ejemplo, al sistema de justicia. Y eso es lo que tenemos que conversar hoy día. Ellos presentan una especial situación de vulnerabilidad. Y esto ha sido reconocido por funcionarios, expertos, diversas autoridades, por ejemplo, instancias tan importantes a nivel mundial como la Organización de las Naciones Unidas. En nuestro país, en particular, el hecho de que no exista un marco normativo concreto que proteja los derechos, valga la redundancia, la identidad, la opción de estas personas, genera para ellos muchas situaciones que se vinculan a la comisión de delitos. Hay un pronunciamiento que quiero compartir con ustedes que ha sido emitido por la Organización de las Naciones Unidas precisamente. Insta, exhorta, motiva, indica a los estados a que adopten todas aquellas medidas necesarias legislativas a nivel interno, que lo incorporen en el ordenamiento interno para proteger a estas personas. Voy a leer, si me permiten, 4 aspectos fundamentales de este pronunciamiento que todos debemos tomar en cuenta. En primer lugar, prohibir la discriminación contra los adultos, adultas, niños, niñas y adolescentes que pertenezcan a este colectivo LGBTI. En segundo lugar,
garantizar el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans, pero que esto se dé en un marco que no genere condiciones abusivas en su perjuicio. En tercer lugar, combatir los prejuicios contra las personas LGTBI mediante el diálogo, la educación pública, la formación, la prevención y diversas acciones que vayan poco a poco erradicando estos prejuicios que no le hacen bien a nadie, a la sociedad, a todos nosotros. Y en cuarto y último lugar, se insta a los estados, entre los cuales lógicamente se encuentra nuestro país, a garantizar que las personas LGBTI sean consultadas y participen en la elaboración, en la aplicación y el seguimiento de las leyes, ordenamiento, directivas y todo aquello que involucre y lógicamente impacte en el desarrollo de su vida. Ahora bien, ¿cómo está produciéndose estas circunstancias de esta vejación de los derechos fundamentales del colectivo LGTBI? Respecto a nuestro país, precisamente, en el Perú. Tenemos dos aspectos positivos que comentar. En primer lugar, que no existe ninguna ley en nuestro país que penalice, que sancione las relaciones entre personas de un mismo sexo. Es decir, no está penalizada esta situación. Y tampoco se penaliza, ni existen leyes que castiguen aquellas expresiones que se vinculen u orienten a opciones sexuales que no sean la cisgénero. Es decir, aquellas personas que no son heterosexuales, que pueden ser homosexuales, gay, lesbianas, trans, etcétera, tienen derechos obviamente, porque son seres humanos. Entonces en nuestro país no existe ninguna ley que sancione, penalice esas conductas. Ahora bien, como situaciones negativas o como situaciones pendientes que concretar en nuestro país para mejorar el tratamiento y el abordaje de estos casos, tenemos que no existe ninguna ley tampoco de identidad de género, es decir, no se ha admitido matrimonio igualitario, como puede ocurrir en otros países, en Europa o en nuestro propio continente. Y otra situación también pendiente o que podríamos considerar tal vez en algunos momentos como negativas, es que no existe de manera concreta y específica una ley contra la discriminación. Existe un tipo penal en nuestro Código Penal que sí vincula a los hechos relacionados a discriminación en agravio de las personas, pero con respecto al colectivo LGBTI no existe una ley en concreto. Vamos a comentarles ahora algunas normas a manera de referencia nacionales e internacionales que protegen precisamente los derechos de las personas LGBTI. Entre estas normas quiero comentarles unos principios que son muy importantes. Son los principios de Yogyakarta. ¿Y por qué se llama de Yogyakarta? Porque estos principios se analizaron, se debatieron y se llegó a un consenso, se arribó a un consenso en un seminario internacional muy importante que se realizó precisamente en la ciudad de Yogyakarta, en Indonesia, en el año 2006. A este seminario acudieron diversos expertos en materia de derechos humanos y aquí se analizó, por ejemplo, un principio muy importante que es el número 4, el que quiero referirles, es el derecho a la vida. Principalmente se refiere a que toda persona tiene derecho a la vida, todo ser humano. Ninguna persona puede ser privada de la vida de modo arbitrario. Y lo importante y destacable en este principio es que dice que justamente ninguna persona puede ser privada de la vida por motivos referidos a su orientación sexual o identidad de género. En cuanto a los tratados internacionales, el artículo 2 es fundamental y es muy expreso. Señala que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, la Declaración Universal de Derechos Humanos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Evidentemente nosotros consideramos y queremos compartir con ustedes también que esta manifestación de otra índole también tiene que ser referida lógicamente a los derechos de las personas LGBTI. Finalmente, nuestra Constitución Política del Perú tiene diversos estándares que deben ser cumplidos por todos, evidentemente, en nuestro ámbito nacional. Pero uno muy importante es precisamente el artículo 2, el que se refiere a los derechos fundamentales de la persona. Y en su inciso 2 también señala que es un derecho de las personas la igualdad ante la ley. Nadie debe ser ni puede ser discriminado por razón de su origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole. Es decir, nuestra propia Carta Magna incorpora en el derecho interno este estándar internacional de que no se puede permitir la diferenciación
no se puede discriminar a las personas que tengan otra opción o identidad de género. Luego también tenemos otros artículos vinculados. Este principio 5 también de la Declaración de Indonesia, a la cual hacemos referencia, se refiere al derecho a la seguridad personal. Y también incide en lo que habíamos mencionado, que toda persona con independencia de su orientación sexual o identidad de género tiene derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado frente a todo acto de violencia o daño corporal que sea cometido por funcionarios públicos o cualquier individuo o grupo. Nos parece importante compartir con ustedes esta información para que tengamos un marco de referencia acerca de este sistema o esquema de protección internacional que también lógicamente decanta en nuestro ámbito nacional en base a la protección de los derechos del colectivo LGTBI. Bien, ahora sí, vayamos al centro de nuestra atención en este módulo, que es cómo trabaja el programa de protección y asistencia a víctimas y testigos del Ministerio Público en beneficio de las personas LGBTI. En principio, tenemos que conocer que este programa tiene como finalidad defender los derechos de las víctimas y testigos que participan en una investigación o proceso de índole penal. Y aquí, en esta categoría de víctimas, testigos, peritos, colaboradores eficaces, evidentemente no vamos a hacer ninguna distinción en cuanto al tratamiento, el abordaje y este procedimiento de asistencia integral a favor de este colectivo LGBTI. Tal vez una diferenciación y algo que deberíamos resaltar es que vamos a afianzar un marco de mayor protección, un tratamiento diferenciado pero en favor, es decir, tratando de que este marco de desigualdad que se ha venido produciendo durante todo este tiempo y hasta la actualidad, lamentablemente, más bien el programa de protección y asistencia realice una labor mucho más proactiva, una diligencia mucho más reforzada en favor de estas personas cuando sean víctimas o testigos de delitos. El programa, como ustedes saben, pertenece al Ministerio Público y tiene como organización, como sistema que lo estructura y lo conforma a la unidad central que maneja el programa a nivel nacional, las unidades distritales que funcionan en cada departamento, en cada capital del país, y también tenemos las unidades de asistencia inmediata. Finalmente, también resaltar que el programa funciona como órgano de apoyo de la Fiscalía de la Nación, que tiene una especial preocupación por defender los derechos de las víctimas y los testigos. En cuanto a la competencia, algo que debemos comentar. El programa se orienta a defender, como ya lo manifestamos, los derechos de las víctimas y testigos de todos los delitos y de las leyes especiales. Por lo tanto, cuando incluimos a las personas en un procedimiento de asistencia integral o un procedimiento de supervisión de medidas de protección, también vamos a incluir, lógicamente, a las personas que pertenecen al colectivo LGBTI. Hemos tenido, inclusive, en alguna oportunidad, consultas acerca de estas personas porque muchas veces son sometidas a coacción, a extorsión. Ellas ejercen en algún momento algunas actividades que podrían ser pasibles de que algún funcionario público, un ciudadano, cualquier persona crea que por ellos tener esta opción, esta orientación sexual, pueden coaccionarlos, pueden extorsionarlos, es decir, como si estas personas deberían sentir vergüenza de esta identidad de género que es propia de ellos. Entonces el programa siempre va a estar presto también para defender los derechos de estas personas. Como les digo, el programa interviene en toda clase de delitos. El delito contra la salud pública, contra el patrimonio, contra la libertad. La violación de la libertad sexual también es un delito que lógicamente causa mucha preocupación al programa en cuanto al esquema de protección a favor de los usuarios que ingresan a este programa, pero acá hemos nosotros incidido, en la diapositiva ustedes lo están viendo, el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, porque lamentablemente la mayor cantidad de atentados que se cometen contra estas personas LGBTI son atentados contra su vida, contra su integridad, contra su salud. Muchas veces son agredidos, son lesionados, son asesinados de manera muy cruenta en realidad. Entonces tenemos que poner mucha atención en este delito. Vamos a pasar entonces a las funciones del programa. En general, y ustedes lo tienen aquí a disposición, el programa lo que trata es de hacer efectivos los derechos de las víctimas y testigos, optimizando su intervención procesal. Evidentemente el programa sirve de apoyo al sistema fiscal. Los fiscales deben tener éxito en sus investigaciones y procesos en los cuales intervienen. ¿Pero por qué? Porque la Fiscalía lo que pretende es evitar la impunidad de los delitos. Y en este caso, pretende evitar, lógicamente, la impunidad de aquellos delitos que se cometen en agravio de estas personas. Coordina, lógicamente, la asistencia y protección
que se puede brindar a estos usuarios con diversas instituciones públicas, privadas, de la sociedad civil, ONGs, etc. El programa de atención, que se aplica de manera regular, también se aplica al colectivo LGTBI. Por ejemplo, ingresa una denuncia o conocemos de oficio como Ministerio Público un hecho vinculado a un delito que se podría haber cometido en agravio de estas personas, entonces se realiza una evaluación del riesgo, es decir, cómo se encuentra esta persona, si está en posibilidad de intervenir a nivel de investigación o proceso penal, y luego esta evaluación del riesgo hace que el fiscal decida si incorpora o no a la persona al programa. Evidentemente, cuando hay un peligro, un riesgo que luego vamos a señalar en qué niveles se encuentra, se van a dictar medidas de protección. Y también se van a derivar a circuitos de asistencia luego que los profesionales del programa, conformado por abogados, psicólogos y trabajadores sociales, le brinden una asistencia en el ámbito legal, psicológico y de asistencia social. En la asistencia legal, los profesionales abogados del programa lo que hacen es orientar a las víctimas y testigos acerca de sus derechos, los preparan para que participen en aquellas diligencias policiales, judiciales o fiscales en las cuales deban intervenir, y algo muy importante es que supervisan efectivamente que las medidas de protección que se dicten a su favor sean ejecutadas, sean realizadas. En alguna oportunidad conocimos el caso de un homosexual que tenía medida de protección porque a su favor, había sido dispuesta una medida de protección a su favor porque había denunciado a policías de la jurisdicción en donde él trabajaba y tenía su local, y él extorsionado. Este caso era muy delicado porque se cernía mucho riesgo en el agravio de esta persona, pero el programa, con la disposición fiscal, pudo cumplir a cabalidad su función de supervisar que esta medida de protección a su favor se ejecute y esta persona está libre de todo riesgo. Luego, la asistencia psicológica también implica que los psicólogos le dan contención emocional y preparación psicológica a aquellas personas que participan en el programa para que puedan, lógicamente, intervenir en las investigaciones de una manera adecuada, para estabilizarlos emocionalmente, en pocas palabras, para que estén muy tranquilos. Y la asistencia social lo que hace es supervisar y verificar cuál es el estado social, económico, familiar de la persona que ingresa al programa para que el fiscal pueda dictar las medidas de asistencia y protección que resulten más adecuadas. Aquí estamos viendo en la diapositiva cómo se supervisa, por ejemplo, una medida de protección, cómo se caracteriza a una víctima o un testigo para que los agresores, para que los investigados, los procesados no lo identifiquen y así esta persona esté sumamente tranquila y no corra riesgo. Luego, en cuanto a los criterios de calificación, voy a mencionar algunos, los más resaltantes. En primer lugar, tiene que existir un nexo, una vinculación entre la participación del asistido, del protegido, y la investigación y el proceso. La víctima tiene que encontrarse también en una situación de riesgo o de peligro comprobado. Esto es algo muy importante. Y finalmente, la declaración o la información que brinde esta persona tiene que ser relevante para el caso. Evidentemente, hay personas agraviadas, víctimas, que están en una situación de suma vulnerabilidad. En estos casos, a veces el testimonio, siendo relevante, no es el objetivo principal del fiscal del caso ni del programa. También se le debe proteger y asistir en casos muy puntuales, porque si no la persona no tendría lógicamente confianza en el sistema, en el Ministerio Público, en el programa, y lo más grave es que podría ser atentado o podría causarse algún daño a su salud, a su integridad o a su vida. Luego vamos a comentar también algunas situaciones importantes. La clasificación del riesgo. Habíamos comentado que hay medidas de protección que se clasifican por niveles de riesgo. Y aquí tenemos que el nivel de riesgo puede ser leve, en cuyo caso la medida de protección va a ejecutarse a nivel supervisado. También puede ser que el peligro sea mediano, en cuyo caso el nivel de seguridad también es mediano, y quiere decir que la persona protegida puede realizar sus actividades de una manera casi normal, casi regular, pero siempre va a haber un acompañamiento, una supervisión y un seguimiento del equipo multidisciplinario que conforma las unidades de víctimas y testigos. Y el nivel grave y extremo sí amerita un control absoluto del programa a la persona que es protegida. Lamentablemente en este espacio la persona también se tiene que privar de algunas circunstancias, como por ejemplo el acudir a su trabajo, el hacer su vida normal, el acudir a una reunión social, pero es por un tiempo acotado, el tiempo que requiere el fiscal para que esta persona esté tranquila, esté segura y se garantice lógicamente su integridad, que es lo más importante. Luego vamos a señalar que el programa también defiende a estas personas aplicando medidas de protección autónomas o aquellas que requieren autorización judicial. Las medidas autónomas son aquellas que puede dictar el fiscal del caso sin necesidad que el juez lo autorice o lo apruebe.
En cambio, las medidas que requieren autorización judicial son aquellas que ya involucran aspectos más fundamentales. Por ejemplo, aquellas que involucran la identidad de la persona o alguna otra situación que puede generar incluso un cambio en su estatus civil, derechos sucesorios, todo aquello que signifique vulneración o que impacte en la vigencia de los derechos fundamentales de la persona si requieren autorización judicial. Algunas medidas, como ustedes saben, no son costosas ni sofisticadas, ni requieren de un presupuesto adicional, como por ejemplo es la medida de reserva de identidad, en la cual asignándole una clave al testigo, al protegido, se puede garantizar de una manera muy adecuada su integridad. ¿Quiénes son los destinatarios de estas medidas? Los testigos, los peritos, las víctimas, los colaboradores eficaces. Tiene que haber peligro para su vida, para su integridad, para sus bienes, para su círculo familiar más cercano. La autoridad que lo otorga, como ya mencionamos, puede ser el fiscal o el juez según el caso. Y las medidas de protección que señala nuestro Código Procesal Penal son protección policial, cambio de residencia, ocultación de paradero, reserva de identidad u otros datos, lógicamente, que puedan conllevar a la identificación de la persona. Ahí se utiliza la clave, el código de reserva de identidad. También se emplean procedimientos que imposibiliten que los investigados, procesados puedan visibilizar en las diligencias al protegido, fijación de la Fiscalía como domicilio para las notificaciones respectivas y procedimientos tecnológicos de los cuales ustedes saben que se utilizan y se aplican desde hace mucho tiempo en nuestro país, como es la videoconferencia, entre otros mecanismos. Luego vamos a mencionarles que también una medida que es muy frecuente para proteger la seguridad, la integridad de los usuarios del programa es el cambio de residencia, es decir, se le relocaliza y se coordina con la Policía Nacional del Perú, la dependencia policial correspondiente, los municipios, etcétera, para que se pueda visibilizar cuál es la situación de la víctima y siempre esté segura en el lugar en donde se encuentre. Luego tenemos otros procedimientos que imposibilitan la identificación visual de estas personas, como es la caracterización. Es un método que utiliza de manera muy frecuente el programa. Se caracteriza a la víctima o al testigo mediante disfraces, pelucas, lentes, es decir, aquello que pueda distorsionar de alguna manera su fisonomía y no pueda ser identificado fácilmente por la persona que es investigada o procesada. Luego, aquí ya en esta parte quiero comentarles que el programa de protección y asistencia a víctimas y testigos viene realizando una labor muy esforzada a nivel nacional. El año 2015 nosotros tuvimos una situación muy positiva que comentar. Y esta situación positiva es que ingresaron muchos usuarios al programa. Ingresaron 34.057 entre víctimas y testigos al programa. En realidad, la mayoría de ellos, 30.528, eran víctimas y 3.529 testigos. Aquí es algo muy importante de destacar, que también nosotros hacemos una clasificación por género. Pero este género, por favor, no lo confundamos con la identidad de género o la opción sexual, que es materia de nuestro estudio y de nuestro curso virtual. Las mujeres son aquellas que como usuarias son las incorporadas en una mayor proporción, podríamos llamarlo así, al programa. Pero nosotros estamos haciendo todo un estudio a nivel del programa de protección y asistencia respecto a quiénes de estas víctimas, testigos, usuarios incorporados al programa corresponden a las opciones, o mejor dicho, a aquel colectivo LGBTI del cual tanto estamos hablando y refiriéndonos. Es decir, hay muchas personas que tienen opción sexual distinta a la de nosotros, otra orientación, y que deben ser protegidas igualmente y con mucha mayor predisposición y proactividad, porque como hemos mencionado y lo hemos venido analizando en todo este curso virtual, lamentablemente el colectivo LGBTI es muy discriminado. La diferenciación con ellos no es a favor, es en contra. Y por eso es que el marco de protección debe ser mucho más adecuado y eficiente a su favor. En el año 2016, si ya vamos culminando con esta explicación, ingresaron al programa 27.965 usuarios, de los cuales 5.261 fueron testigos y 22.704 fueron víctimas. En el año 2017, a octubre de este año, que es lo que tenemos contabilizado, ya van ingresando al programa 26.969 personas, de las cuales 21.567 son víctimas y 5.402 son testigos. De seguro, en una próxima oportunidad, vamos a tener la ocasión
de poder compartir con ustedes esta estadística que estamos analizando, que estamos consolidando, acerca de cuántas personas de este colectivo también que ingresa al programa en búsqueda de un mejor acceso a la justicia, en búsqueda de medidas de asistencia, de medidas de protección a su favor, pertenecen al colectivo LGBTI. El mensaje que queremos dejarles es que el programa de víctimas y testigos no hace distinción alguna. Los fiscales, el Ministerio Público no distingue quienes pertenecen al colectivo LGTBI para no brindarles asistencia, para no brindarles protección o para no brindarles una eficiente atención en la medida que lo merece el caso y la situación particular de la persona que requiera el Ministerio Público. Al contrario, estamos enfatizando, y este curso virtual, lógicamente, es una muestra de ello, esta atención diferenciada a favor de este colectivo que sufre tanto en nuestro país y lamentablemente también a nivel mundial. Vamos a terminar esta explicación y esta clase que hoy día hemos tenido la oportunidad de brindarles con mucho gusto, con la lectura de este pensamiento de un premio literario, Periodismo que llega sin violencia, que lo ganó Luis Paucar. ¿Se acuerdan que al inicio mostramos la noticia del niño de Iquitos de 12 años que se suicidó? Se suicidó luego que su padre le rapara el cabello al enterarse que era homosexual. Bueno, Luis Paucar ganó este premio y él en su obra literaria señaló esto que me permito leerles. En febrero del 2015, un niño de 12 años se suicidó en su humilde cuarto de Iquitos. Los chicos que un día en su colegio lo escupieron y le dejaron cicatrices de burlas, entonces llevaban flores a su velorio y lo lloraban como se llora a los héroes caídos. Un día antes, su padre lo había rapado al enterarse de que era gay. Hoy, y pese a las crueles estadísticas, este tema parece no importarle a nadie. A nosotros sí nos importa, al Ministerio Público se le importa. A todos nosotros les importa que una persona, sea homosexual, heterosexual, tenga una opción sexual, otra identidad de género muy respetable, sea agredido, sea agraviado o sea asesinado. Muchas gracias por compartir esta lección hoy día con nosotros.